bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana de la asignatura de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. La convocatoria es la de julio de 2022, es el problema número 3 y trata sobre el análisis de una función. Y la verdad, la función es bastante típica, pero tiene una dificultad como vais a ver ahora a continuación. Antes de comenzar a repasar este ejercicio, os voy a dejar aquí un par de cositas. En primer lugar, en mi página web podrás encontrar muchos ejercicios parecidos a este, en el cual se hace un análisis completo de una gráfica. Recuerda, mi página es angelcuesta.com o puedes buscar en mi canal. No dejes de revisar este canal, pues voy añadiendo contenido casi diariamente. Te dejo aquí una pequeña muestra de ejercicios resueltos de años anteriores. Son muy parecidos y vale la pena trabajarlos a fondo. También vale la pena que los busques en mi canal, ya que aquí solo he puesto 2 códigos QR que te llevarán a un par de vídeos, pero tengo bastantes más. De hecho, en cada examen de la PAU de Comunidad Valenciana de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales hay en casi todos uno. En el de las Matemáticas 2 suele haber algo y también en las pruebas de acceso a mayores de 25. No dejes de revisar el contenido que voy subiendo, que creo que es muy interesante. Y para estar al día de todo eso, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita. Y te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Se considera la función f de x igual a 3x² menos 4x menos 4 dividido x² menos x menos 1. Y se pide lo habitual en este tipo de ejercicios. Dominio y puntos de corte con los ejes coordenados, las asíntotas horizontales y verticales, si es que existen, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos locales, si existen, y por último se pide la representación gráfica de la función a partir de los resultados anteriores. Es decir, no se debe ni está permitido representar gráficamente una función haciendo una tabla de valores, sino que hay que utilizar todos los datos que hemos obtenido en los 4 primeros apartados. Como veis, el ejercicio es bastante directo y bastante claro. Dificultad, ya he dicho que hay una, y la vamos a encontrar pronto, me parece. Vamos allá. Para calcular el dominio se iguala el denominador a 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado que nos queda y aquí comienza la dificultad del ejercicio. Los valores de x que no pertenecen al dominio de la función no son números enteros. Y eso, fastidio para vosotros. Lo sé. Es más de uno debe haber hecho este ejercicio y habrá dicho, me debo haber equivocado copiándolo o en la ecuación, porque no me sale un número entero en las soluciones de las ecuaciones de segundo grado. Pues no os habéis equivocado. Las soluciones son las que tenéis en pantalla. 1 más raíz cuadrada de 5 dividido entre 2 y 1 menos raíz cuadrada de 5 dividido entre 2. Y esto es lo que hay. De manera que afirmaremos que el dominio de la función f de x es el conjunto de los números reales menos estos 2 valores. Una vez hemos calculado el dominio, pasamos a obtener los puntos de corte con los ejes de la forma habitual. Para calcular el punto de corte con el eje y, sustituimos la x por 0 y puesto que x pertenece al dominio, es decir, x igual a 0 pertenece al dominio de la función, sustituimos 0 en ella, tenemos el valor de 4, ya que menos 4 entre menos 1 es igual a 4. Y el punto de corte con el eje y es el punto que he llamado A0, 4. Lo recuadro y vamos ahora a calcular los puntos de corte con el eje x. Igualamos la función a 0, en este caso, y resolvemos. Como no tenía mucho espacio, lo he hecho muy directo. Lo que hay que hacer aquí lo cuento de viva voz. El que tenga los altavoces del ordenador o del móvil apagados se lo pierde. Bueno, lo que hacemos es igualar a 0 el numerador. Lógicamente, porque cuando tengo un cociente igualado a 0, lo que debe ser 0 para que se verifique la ecuación es el numerador. Resuelvo la ecuación de segundo grado y de nuevo pequeño mosqueo. Uno de los resultados es fraccionario. Obviamente no es lo mismo que un número irracional, pero tampoco os gusta. Pero es lo que hay. Tenemos 2 puntos de corte con
el eje X y son los que tenéis en pantalla. El punto B, 2, 0 y el punto C, menos 2 tercios, 0. Una vez resuelto el apartado A, vamos a calcular las asíntotas verticales. Nos fijamos en los puntos que están fuera del dominio. En ellos es posible que haya asíntotas verticales, pero no es obligatorio. Mucho cuidado, hay que asegurarse. Los valores de los límites laterales nos aportan información para poder representar más fácilmente la función en el último apartado. Por eso, no solo me voy a conformar con comprobar si la función tiene asíntotas verticales, sino que voy a calcular los límites laterales. Mirad, lo que hacemos es lo siguiente. En x igual a 1 menos raíz de 5 partido 2, calculo el límite y veo que me queda aproximadamente menos 0,382 dividido entre 0. Solo con esto ya puedo garantizar que en x igual a 1 menos raíz de 5 partido 2 existe una asíntota vertical. Pero, como he dicho, necesito calcular los límites laterales para poder representar más fácilmente la gráfica. Por ello, calculo los límites laterales tal como está en pantalla, tanto por la derecha como por la izquierda. Lógicamente, he puesto el cálculo del tirón y vosotros debéis saber calcular límites para poder hacer esto. Si no sabéis, tenéis que aprender en primer lugar, pero yo aquí solo estoy resolviendo el ejercicio y no estoy enseñando a resolver los límites. Espero que con lo que tenéis en pantalla os aclaréis. De todas maneras, parad el vídeo e id haciendo vosotros los cálculos. Fijaos que ya puedo decir que x igual a 1 menos raíz de 5 partido 2 es asíntota vertical de f de x. Trabajo de forma análoga con el otro valor de x que está fuera del dominio, 1 más raíz de 5 partido 2. Hago el límite, observo que me queda menos 2,618 partido 0, de manera que x igual a 1 más raíz de 5 partido 2 es asíntota vertical de f de x. Pero necesito calcular esos límites laterales, como acabo de hacer ahora rapidísimamente en pantalla, para poder representar más fácilmente la gráfica. Lógicamente, vosotros no tenéis que ir tan rápido. Paráis el vídeo y vais haciendo los cálculos. Cogéis un numerito, por ejemplo, en el límite cuando x tiende por la derecha, un poquito más grande que el valor de x, y cuando es por la izquierda, un valor un poquito más pequeño. Y hacemos las operaciones correspondientes para llegar al resultado que tengo yo en pantalla. A continuación, vamos a ver si la función tiene alguna asíntota horizontal. Para ello, hacemos el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. En ambos casos me queda 3, como podéis ver en pantalla. De manera que y igual a 3 es asíntota horizontal de f de x. Una vez obtenidas las asíntotas, antes de continuar con el apartado C, voy a representar estas asíntotas y la posición de la curva respecto de ellas, ya que me van a dar una idea bastante clara de cómo va a ser la representación final de la función. Mirad, ahí tenemos la asíntota horizontal y igual a 3 y las asíntotas verticales x igual a 1 menos raíz de 5 partido 2 y 1 más raíz de 5 partido 2. Y puesto que he calculado los límites laterales de las asíntotas verticales, voy a situar la curva respecto de ellas. En primer lugar, recordamos que el límite cuando x tiende a 1 menos raíz de 5 partido 2 por la izquierda tiende a menos infinito. Por eso sitúo la rama en esa posición. Por la derecha, el límite tendría a más infinito. La curva estará en esa posición respecto de la asíntota vertical. Hago espacio porque si no, no me cabe nada y vuelvo a hacer lo mismo con los límites laterales cuando x tiende a 1 más raíz de 5 partido 2. Ya he situado, básicamente, la curva respecto a las asíntotas verticales. También se puede situar respecto a la asíntota horizontal dando valores a la función grandes, el 100 y el menos 100. Pero eso no lo voy a hacer, ya que no considero que sea imprescindible para resolver el ejercicio. Pero vosotros podéis hacerlo, ya que os aportará una información extra que os facilitará la tarea de representar gráficamente la función. Vamos ahora con el estudio de la monotonía de la función. Para ello, calculamos la derivada aplicando la regla del cociente. Lógicamente, para poder hacer este apartado,
tenéis que saber derivar y operar con polinomios, si no, esto es imposible. Yo he hecho directamente la derivada que, como veis, es bastante extensa, lo cual hace que sea fácil equivocarse en cualquier cálculo. De hecho, no dejéis de hacerla vosotros y de revisar lo que he puesto yo ahí en pantalla, que se me puede haber colado algún gazapo. Yo creo que el resultado lo he puesto bien porque lo he hecho aparte, pero a lo mejor hay por ahí algún número o alguna X que se me puede haber colado, ¿eh? No sería la primera vez y no creo que fuera la última. Resumiendo, el valor de la derivada de esta función es x cuadrado más 2x partido x cuadrado menos x menos 1 partido 2. Igualamos a 0 la derivada para hacer un estudio de signos de la misma, obteniendo dos soluciones, como veis en pantallas, 0 y menos 2. Listo. Con estos dos valores, más los valores que están fuera del dominio, tenemos que estudiar el signo de la derivada, mediante una tabla de signos. Coloco la derivada y la función. Y ahora, en este paso, un poquito tedioso, lo que debemos hacer es dar un valor de cada uno de los intervalos definidos a la función derivada. Si damos un valor entre menos infinito y menos 2, me quedará un número positivo. Realmente el número me da igual. Lo que me importa es que sea positivo, porque eso implica que la función es creciente. Como consejillo, os diré que es conveniente dar valores a la derivada solo en el numerador, ya que el denominador, al estar elevado al cuadrado, siempre es positivo, de manera que el signo de la función derivada será en este caso igual al signo del numerador de dicha derivada. Damos un valor entre menos 2 y 1 menos raíz de 5 partido 2 y me queda negativo, eso significa que la función es decreciente. Seguimos el mismo procedimiento para obtener el resto de la monotonía en todos y cada uno de los intervalos. Pero como se me hace muy largo y muy pesado decirlo viva voz, lo pongo y ya está. Lógicamente tú tienes que hacerlo. Si te conformas con ver cómo he puesto yo unos signos y unas flechitas, está frito. Ya te lo digo yo. Hay que saber hacerlo, no te confíes. Y por supuesto, hay que dar la solución del apartado. F de x es decreciente si x pertenece al intervalo que va desde menos 2 a 1 menos raíz de 5 partido 2, unión desde 1 menos raíz de 5 partido 2 a 0. Y es creciente en el resto de intervalos del dominio. Ahí lo tenéis escrito en pantalla, no lo voy a leer porque se me hace un poquito largo y cuando me pongo a leer esto se me traba la lengua, me equivoco, tengo que parar, cortar, pegar, un jaleo. Así que ahí lo dejo en pantalla. Continuamos ahora con el estudio de la función para obtener sus máximos y sus mínimos relativos y voy a aprovechar el estudio de la monotonía que he hecho anteriormente. Como podéis ver, se observa en el cuadro que la función tiene un máximo relativo en x igual a menos 2 y un mínimo relativo en x igual a 0. ¿Y por qué sé que tiene un máximo relativo en x igual a menos 2? Pues porque la función primero crece y luego decrece y eso me forma un máximo. ¿Y el mínimo relativo en 0? Pues por lo contrario, porque primero decrece y luego crece y eso forma un mínimo. Ahora tengo que calcular la coordenada y, tanto del máximo como del mínimo. Para ello sustituyo en la función tanto el menos 2, que me da 16 quintos, quedándome las coordenadas del máximo relativo, menos 2, 16 quintos, y sustituyo lógicamente el 0, quedándome 4, que es justo el punto de corte con el eje Y. El mínimo relativo se encuentra en el punto 0, 4. Ya estamos llegando al final del ejercicio. Esta es la gráfica de la función, pero además de ponerla la vamos a comentar. Mirad, ahí tenemos la asíntota horizontal y las asíntotas verticales. Recordad, el orden sería dibujar primero las asíntotas, dibujar los puntos que tenemos de corte con los ejes, el 0,4, el 2,0 y el menos 2 tercios, 0. El máximo relativo de no se ve muy bien, porque la función en esa zona es casi plana realmente. No sé quién ha sido el genio que ha puesto este ejercicio, pero claro, este máximo relativo no se ve muy bien. Pero bueno, el mínimo relativo en A coincide con el punto de corte con el eje Y. Ese se ve perfecto. Y hasta aquí ha llegado el ejercicio de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Yo os agradecería de corazón que le dierais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y me despido.
Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.